Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo capítulo de Naruto entrenado por Goku, espero que les guste. Les mando un saludo a todos los que siempre comentan y ven los vídeos, pero especialmente a los miembros del canal, Saiko Fujishinox y Jorge Irving Arista León. Gracias por su apoyo y sin nada más que decir comencemos. El eco de las crueles pero certeras palabras de Naruto aún parecían flotar en la calle. La figura del joven Uzumaki ya había desaparecido en la distancia, pero Tsunade seguía de rodillas sobre la tierra rota, con la mirada perdida en el punto exacto donde la luz azul del Rasengan la había cegado segundos atrás. Shizune, temblando aún por la impresión, corrió hacia su maestra, dejando a Tonton en el suelo. Tsunade-sama. ¿Se encuentra bien?, preguntó la asistente, revisando frenéticamente si la Sannin tenía alguna herida grave. Pero el único daño visible era el orgullo completamente destrozado de la mujer rubia. Jiraiya se acercó a paso lento. Su habitual expresión despreocupada había desaparecido por completo, reemplazada por la frialdad de un shinobi veterano de guerra. Se detuvo frente a Tsunade, mirándola desde arriba con una mezcla de lástima y severidad. «Te lo advertí, Tsunade», dijo Jiraiya, su voz resonando grave. «Te dije que no te confiaras, que te llevarías una gran sorpresa. Ese chico ya no es el genin ruidoso que aparentaba ser». Tsunade apretó los puños contra la tierra, la humillación ardiendo en su pecho, pero fue incapaz de articular una sola palabra en su defensa. Había sido superada. No con trucos baratos, sino con pura velocidad, fuerza y un dominio táctico aterrador. Jiraiya se cruzó de brazos y endureció su mirada. «Hicieron una apuesta y perdiste. Mañana a primera hora, Naruto y yo te esperaremos a las afueras del pueblo para partir hacia Konoha. Y escúchame bien, Tsunade», el tono de Jiraiya bajó una octava, cargado de una advertencia letal. «Si mañana no estás ahí, si intentas huir y darle la espalda a tu aldea otra vez rompiendo tu palabra, no me quedará más remedio que por órdenes del Hokage tacharte como ninja perdida. Y yo mismo te daré caza para matarte». Shizune jadeó, cubriéndose la boca con horror ante la amenaza, pero Jiraiya no vaciló. Dio media vuelta y comenzó a caminar en la misma dirección por la que se había ido Naruto, dejándolas solas en medio de la calle. Jiraiya siguió el rastro de chakra de su ahijado hasta llegar a la posada donde se estaban hospedando. Subió las escaleras y encontró la puerta de la habitación de Naruto entreabierta. El chico estaba sentado en el borde de su cama, limpiando con calma la hoja carmesí de la espada de su madre, completamente inmutable tras haber humillado a una leyenda viviente. «Fuiste muy duro con ella allá afuera, chico», comentó Jiraiya, recostándose contra el marco de la puerta. Naruto no levantó la vista de la espada. «Fui honesto», respondió. «Si el tercer Hokage va a dejar su puesto, quien se siente en esa silla debe ser alguien fuerte de mente y espíritu. No podemos tener a una Hokage que tiemble ante los fantasmas de su pasado. Si unas simples palabras la quiebran, ¿qué hará cuando Akatsuki o las otras aldeas ataquen Konoha?». Jiraiya suspiró, rascándose la nuca. El chico tenía una lógica implacable, una madurez que asustaba y reconfortaba al mismo tiempo. «Supongo que tienes razón. Descansa, Naruto. Mañana será un viaje largo». A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. A las afueras de la ciudad de Tanzaku, Naruto y Jiraiya esperaban en silencio. El joven Uzumaki tenía los brazos cruzados, su capa ondeando suavemente con la brisa matutina, mientras el Sannin se mantenía alerta, preguntándose si su antigua compañera realmente cometería la estupidez de huir. El sonido de pasos acercándose despejó sus dudas. Tsunade apareció por el sendero de tierra, vistiendo su habitual abrigo verde con el kanji de apuesta en la espalda. Su rostro estaba ensombrecido, con ojeras marcadas que delataban una noche sin dormir, y sus ojos evitaban hacer contacto directo con Naruto. Shizune caminaba un paso detrás de ella, cargando dos mochilas y luciendo extremadamente tensa. Jiraiya asintió levemente. «Me alegra ver que aún tienes algo de honor, Tsunade. Vámonos». El viaje de regreso a la aldea oculta entre las hojas fue un marcado contraste con la búsqueda. Mientras que la ida había estado llena de charlas, entrenamientos y paradas, el retorno fue silencioso y extenuante. Naruto marcó el ritmo, moviéndose por las ramas de los árboles a una velocidad de Jounin de élite que obligó a Tsunade y Shizune a esforzarse al máximo para no quedarse atrás. Durante los 3 días que duró el trayecto, Tsunade no pudo evitar observar la espalda del chico. Cada vez que lo miraba, el cabello rubio y la capa le recordaban dolorosamente a Nawaki y a Dan.
Sin embargo, este chico no tenía la fragilidad de su hermano menor ni el idealismo ingenuo de su antiguo amor. Naruto emanaba una solidez y una frialdad en batalla que ella solo había visto en guerreros forjados en la sangre y la guerra. Se preguntó en qué clase de infierno se había convertido la vida del Jinchuriki para forjar esa actitud. Finalmente, al mediodía del cuarto día, los inmensos muros que rodeaban Konoha aparecieron en el horizonte. Las grandes puertas verdes estaban abiertas, custodiadas como siempre por Izumo Kamizuki y Kotetsu Agame. Ambos Chunin estaban aburridos, llenando pergaminos de registro rutinarios, cuando el sonido de aterrizajes múltiples frente a ellos los hizo levantar la vista. Sus mandíbulas casi tocaron el suelo del mostrador. Allí estaba Jiraiya, el Sannin de los sapos. A su lado estaba Naruto Uzumaki, vistiendo un uniforme táctico y el chaleco oficial de Chunin, emanando una presencia imponente que los dejó sin aliento. Pero lo que hizo que a Izumo se le cayera el bolígrafo de las manos fue la mujer rubia que venía con ellos. Era la princesa Tsunade. Tartamudeó Kotetsu, poniéndose firme casi por instinto. Hemos regresado de una misión de alto nivel, ¿podrían hacer rápido los registros para ir donde el Hokage pidió Jiraiya, rompiendo el estupor de los guardias con una sonrisa de medio lado? La oficina del tercer Hokage estaba inusualmente silenciosa. Hiruzen Sarutobi daba caladas pausadas a su pipa, revisando unos pergaminos, cuando la pesada puerta de madera se abrió de par en par. Jiraiya entró primero, seguido por Naruto. Detrás de ellos, arrastrando los pies y con una expresión de puro hastío, entró Tsunade, flanqueada por una nerviosa Shizune. Hiruzen dejó la pipa sobre el escritorio y se puso de pie, un genuino alivio cruzando sus viejas facciones. Veo que la misión ha sido un éxito. Bienvenida a casa, Tsunade. La rubia se cruzó de brazos, apartando la mirada. No me des la bienvenida, viejo. Sabes perfectamente que no estoy aquí por voluntad propia. Fui arrastrada a esto por una estúpida apuesta con este mocoso irrespetuoso. Hiruzen alzó una ceja, intrigado, y dirigió su atención a los dos ninjas que habían llevado a cabo la misión. Naruto se mantenía en una postura impecable, con la espalda recta y las manos entrelazadas en la espalda, actuando con la estricta disciplina de un Chunin en servicio. Jiraiya, Naruto, reporte de misión, ordenó el tercer Hokage. Localizamos a Tsunade en la ciudad Kanzaku, Sensei, comenzó Jiraiya con tono profesional. Hubo cierta resistencia inicial a la oferta del puesto de quinta Hokage. Sin embargo, tras una breve negociación, accedió a acompañarnos de regreso a Konoha para asumir el cargo. Hiruzen asintió y clavó su mirada en el joven rubio. Naruto, quiero escuchar tu evaluación. Como el shinobi que logró persuadirla, ¿cuál es tu opinión sobre mi elección para sucederme? Naruto no parpadeó. Su tono fue gélido y directo. Con todo el respeto, Hokage-sama, considero que su elección fue cuestionable dadas las circunstancias actuales. La mujer que encontramos no era una líder, era una desertora ahogada en saque y autocompasión, huyendo de sus traumas. Físicamente es poderosa, pero su mentalidad dejaba mucho que desear para proteger a toda una aldea. Accedió a venir únicamente porque herí su orgullo y la humillé en combate. Maldito mocoso, te voy a arrancar la lengua. Estalló Tsunade, dando un paso al frente con el puño cerrado, las venas de su frente palpitando de pura rabia. Jiraiya se interpuso sutilmente, pero Naruto ni siquiera se inmutó ante la amenaza de la Sannin. Siguió mirando fijamente a Hiruzen. Sin embargo, ella está aquí. Si recupera la voluntad de fuego que alguna vez tuvo, su poder médico y su fuerza serán invaluables. Hiruzen suspiró pesadamente, reconociendo la cruda verdad en las palabras del chico. Comprendo. Has hecho un trabajo excepcional, Naruto. Jiraiya. Su misión de rango S ha concluido exitosamente. Quedan relevados de sus deberes por ahora. Al escuchar esas palabras, la rígida postura militar de Naruto se desvaneció. Soltó un leve suspiro, relajando los hombros y dejando caer los brazos a los costados. Su expresión fría se suavizó, mostrando una actitud más calmada, aunque sin perder la madurez que había adquirido. Ya no era el niño hiperactivo y rebelde, pero tampoco una máquina sin emociones. Uf, qué alivio, murmuró Naruto, rascándose la nuca. Actuar tan formal todo el rato agota bastante. Pero hablando en serio, viejo, si vas a dejarle el sombrero a ella, tienes que asegurarte de que lo haga bien. Hiruzen sonrió levemente ante el cambio de actitud. ¿A qué te refieres, Naruto? A ese nido de víboras que llamas consejo, respondió el rubio, señalando hacia la puerta. Omura, Koharu y especialmente Danzo. Si Tsunade va a ser la quinta Hokage, tiene que serlo de verdad.
No puede ser una marioneta más para que esos ancianos sigan controlando la aldea desde las sombras. Tienes que limpiar el camino y darle autoridad total antes de retirarte, o se la van a comer viva en la burocracia. Tsunade parpadeó, sorprendida por la astucia política del chico. Su enojo se disipó ligeramente, reemplazado por intriga. No te preocupes por eso, Naruto, aseguró Hiruzen, endureciendo su mirada. Aprovecharé mis últimos días en el cargo para dejarle a Tsunade el camino libre de interferencias. Es lo mínimo que puedo hacer. Hay un asunto más urgente, Sensei, interrumpió Jiraiya, borrando cualquier rastro de humor en el ambiente. Tuvimos un encuentro en el camino de ida. Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki. El rostro de Hiruzen y Tsunade palidecieron casi al mismo tiempo. ¿Akatsuki? Susurró el tercer Hokage. ¿Fueron tras Naruto? Solo a investigar, aclaró Naruto, cruzándose de brazos. Evaluaron la situación y se retiraron sin pelear cuando vieron que no tenían una ventaja clara contra Jiraiya y contra mí. Pero según el contacto de Jiraiya, Akatsuki no hará un movimiento a gran escala para capturar a los Bijous hasta dentro de unos 3 años. Están reuniendo fondos y preparando su jutsu de sellado. ¿3 años? Preguntó Hiruzen, frunciendo el ceño. ¿Están seguros de esa información? Completamente, afirmó Naruto. Y ese tiempo será más que suficiente para mí. En 3 años, mi control de chakra y mi fuerza estarán al nivel de un Sannin, o incluso más. Estaré listo para cuando vengan por mí. Jiraiya sonrió, sintiendo un profundo orgullo. Esa es la actitud. De hecho, eso me lleva a mi siguiente punto, viejo. Quiero llevarme a Naruto en un viaje de entrenamiento. Necesito alejarlo de la aldea mientras Akatsuki se reorganiza, y quiero enseñarle todo lo que sé para asegurarme de que alcance ese nivel de Sannin que promete. Hiruzen asintió lentamente, viendo la lógica en el plan. ¿Qué dices, Naruto? Acepto el viaje de entrenamiento, dijo Naruto asintiendo, pero levantó un dedo en señal de pausa. Pero no me iré todavía. Quiero que esperemos unos meses, tal vez hasta el final de este año. ¿Por qué retrasarlo? Preguntó Jiraiya, confundido. Cada día cuenta. Naruto giró la cabeza y miró fijamente a Tsunade. Porque quiero ver con mis propios ojos si de verdad será una buena Hokage que proteja a la aldea, o si terminará rindiéndose ante la presión y volviéndose una marioneta más. No voy a dejar el cuidado de mis pocos seres queridos en manos de alguien de quien aún desconfío. La paciencia de Tsunade, que apenas colgaba de un hilo, se rompió por completo. Golpeó el escritorio de Hiruzen con ambas palmas, agrietando la madera barnizada. Escúchame bien, mocoso arrogante. Gritó Tsunade, señalándolo directamente a la cara. Puedes haberme ganado en una estúpida escaramuza, pero no voy a permitir que un simple chunin de 13 años se quede a jugar al supervisor conmigo. Yo soy Tsunade Senju, y te demostraré a ti y a toda esta aldea cómo se lidera. Naruto esbozó una media sonrisa, satisfecha. Eso espero, Quinta. Estaré observando. Para salir de la habitación a gran velocidad hacia su departamento, la puerta del modesto departamento se cerró con un clic metálico. En el instante en que el seguro se activó, se quitó el chaleco táctico, arrojándolo sobre una silla, y desabrochó la pesada espada de su madre para dejarla con cuidado sobre la mesa. Soltó un largo suspiro, dejándose caer en el sofá. En medio de la sala, el aire se arremolinó ligeramente, y Kurama materializó su forma humana pelirroja, sentándose en la silla frente al chico con una sonrisa socarrona. Era Kurama quien también había estado en la torre del Hokage, escuchando de todo lo que se hablaba. Vaya actuación te montaste frente a la Sannin y el anciano, comentó Kurama, cruzándose de brazos. Si no te conociera, pensaría que de verdad te importan sus políticas. Naruto soltó una pequeña risa cansada. Tenía que hacerlo, Kurama. Tsunade necesita presión para no derrumbarse, y Hiruzen necesitaba darse cuenta de que ya no soy un niño al que pueden manipular con cuentos sobre la voluntad de fuego. Si ella va a liderar la aldea donde vivimos, me voy a asegurar de que lo haga bien. Kurama asintió lentamente. Como digas, chico. Por cierto, mañana entrenaremos el ki. Parece que más del poder del sello ha sido devuelto a ti. No quiero que te oxides solo por jugar al ninja obediente. Hecho, respondió Naruto, cerrando los ojos para descansar. Los siguientes días trajeron grandes cambios a la aldea oculta entre las hojas. Hiruzen Sarutobi convocó a todos los aldeanos y ninjas a la base del monumento Hokage para anunciar oficialmente su retiro. A su lado, vistiendo el tradicional sombrero y la capa blanca y roja, Tsunade Senju fue proclamada como la quinta Hokage. La aldea estalló en vítores.
El regreso de la legendaria nieta del primer Hokage traía esperanza tras la devastadora invasión. Sin embargo, las verdaderas batallas no se libraron en las calles, sino a puertas cerradas. Esa misma tarde, en la sala del consejo, la tensión se podía cortar con un kunai. Danzo Shimura, Omura Mitokado y Koharu Utatane estaban de pie frente a la mesa, indignados. Sentada en la cabecera, Tsunade los miraba con un desprecio absoluto. A sus lados, de pie como sus nuevos hombres de confianza, estaban Hiruzen Sarutobi, Shikaku Nara y Jiraiya. Esto es inaceptable, Tsunade. Bramó Koharu. Nosotros hemos sido consejeros desde la época de Tobirama Sensei. No puedes simplemente destituirnos. Es una decisión irracional e inmadura, añadió Danzo, golpeando su bastón contra el suelo, su único ojo visible brillando con furia fría. La aldea necesita nuestra experiencia. Necesita que controlemos los activos militares importantes, como el Jinchuriki. Tsunade se puso de pie lentamente, apoyando ambas manos sobre la mesa, liberando una fracción de su instinto asesino que hizo retroceder a los tres ancianos. Se acabó su tiempo en las sombras, sentenció Tsunade con una voz que helaba la sangre. Hiruzen les permitió demasiadas libertades, pero yo no cometeré ese error. Sus consejos solo han traído miseria, aislamiento y complots a espaldas del líder de esta aldea. A partir de hoy, Omura, Koharu y Danzo quedan destituidos de sus cargos en el Consejo de Konoha. Mis nuevos consejeros serán Hiruzen, Shikaku Nara y Jiraiya. No tienes la autoridad para... Intentó replicar Omura. Yo soy la Hokage y yo veré lo que es mejor para esta aldea. Rugió Tsunade, golpeando la mesa con fuerza suficiente para agrietarla. Entreguen sus credenciales y disuelvan cualquier facción oculta que manejen, Danzo, o los acusaré de alta traición. Largo de mi oficina. Los tres ancianos, humillados y sin apoyo, no tuvieron más remedio que retirarse. Hiruzen sonrió bajo su pipa. Naruto tenía razón. Tsunade solo necesitaba que le limpiaran el camino para demostrar por qué era una senju. Los meses pasaron rápidamente en Konoha. Bajo el mandato de Tsunade, la aldea prosperó y se reconstruyó más rápido que nunca. Por su parte, Naruto no se quedó de brazos cruzados. Su estatus como Chunin le permitió aceptar misiones de rango B y algunas de rango A. Tsunade, reconociendo sus habilidades tácticas y su letalidad en combate, lo asignó a liderar escuadrones menores y a colaborar con grupos de Jounin y Tokubetsu Jounin especiales, en una tarea crucial: la caza y eliminación de las bases remanentes de Orochimaru. Fue durante estas misiones de limpieza donde Naruto se topó frecuentemente con Anko Mitarashi, la examinadora de la segunda etapa de los exámenes Chunin. Al principio, Anko era ruidosa, desconfiada y sádica, pero tras varias misiones compartidas, la dinámica entre ambos cambió. Anko vio en Naruto a un chico que no juzgaba, que peleaba con una precisión brutal y que la trataba como a una igual, no como a una bomba de tiempo. Una noche, mientras acampaban a unos kilómetros de una guarida oculta del sonido, Anko se apartó del grupo. Naruto la encontró sentada en la rama de un árbol, tocándose el cuello con dolor. El sello maldito le palpitaba. ¿Te duele, verdad?, preguntó Naruto, apareciendo a su lado sin hacer el menor ruido. Anko saltó sorprendida, pero al ver que era él, relajó los hombros y suspiró. No es nada, mocoso. Solo, recuerdos fantasmas de esa maldita serpiente. Naruto se sentó a su lado, mirando el cielo nocturno. Sabes, tú y yo nos parecemos bastante, Anko. La mujer alzó una ceja, soltando una risa amarga. ¿Tú y yo? Por favor, Naruto. Tú eres el nuevo héroe de Konoha. Yo soy la escoria que fue entrenada por el traidor más grande de nuestra historia. La aldea me mira como si fuera a apuñalarlos por la espalda en cualquier momento. A mí me miraron como si fuera un demonio durante 12 años, respondió Naruto con calma, girando a verla con sus profundos ojos azules. Sé exactamente cómo se siente que te juzguen por el monstruo que te marcó, y no por quién eres. Por eso voy a ayudarte. Te quitaré ese sello del cuello de una vez por todas. Anko abrió mucho los ojos, pero luego sacudió la cabeza con tristeza. Es imposible, Naruto. Incluso el tercer Hokage y Jiraiya-sama lo intentaron. El sello está entrelazado con mis vías de chakra. Si intentan quitarlo, me matará. Eso es porque Jiraiya, aunque sea conocido como un maestro de sellado, le falta mucho por aprender. Todo lo que sabe solo sería el nivel principiante si lo comparas con mi clan, dijo Naruto con una confianza aplastante. He estado estudiando los pergaminos privados del clan Uzumaki. Abrir un sello de esta naturaleza sin matar al portador es de nivel intermedio, algo que él no puede hacer. Pero mi sangre Uzumaki hace que los sellos canten para mí.
El sello maldito no es tan complejo, solo es parasitado. Déjame hacerlo. Te liberaré de Orochimaru, pero con la condición de que esto quede como un secreto entre nosotros. Anko lo miró fijamente durante un largo minuto. La sinceridad y seguridad en las palabras del chico eran abrumadoras. Finalmente, asintió. Bien. Si me matas, te juro que te perseguiré como un fantasma, mocoso. A la mañana siguiente, el escuadrón se preparó para asaltar la base. Naruto invocó a 2 clones de sombra. Uno mantuvo su apariencia y el otro se transformó perfectamente en Anko usando un jutsu de transformación avanzado. Los clones se unieron al resto del equipo para la incursión, dejando a los verdaderos Naruto y Anko escondidos en una cueva cercana. Quítate la chaqueta y siéntate de espaldas a mí, ordenó Naruto, sacando un pincel y un tintero especial. Anko obedeció. Naruto comenzó a trazar complejas runas Uzumaki alrededor del sello maldito de los 3 tomoes en el cuello de la mujer. Mientras dibujaba el Finjutsu Uzumaki, erradicación del mal, Naruto frunció el ceño. Sus sentidos mejorados por el ki detectaron algo asqueroso. Había una esencia viva y oscura dormida dentro del sello. Anko, esto va a doler. Muerde esto, dijo Naruto, pasándole un rollo de vendas. Naruto formó un sello de manos y canalizó su chakra directamente en la matriz de la tinta. Liberación. Anko gritó de agonía a través de las vendas. El sello maldito brilló con una luz roja enfermiza, hirviendo sobre su piel. De repente, una masa de chakra púrpura y carne comenzó a emerger de la marca, retorciéndose y expandiéndose grotescamente. Anko cayó inconsciente hacia adelante por el dolor extremo. De la masa informe, una figura humana cubierta de fluidos repulsivos comenzó a tomar forma. Era Orochimaru, renaciendo a través de su seguro de vida. La serpiente abrió sus ojos amarillos, jadeando y riendo maniáticamente. Kukuku. Subestimaron mi inmortalidad, idiotas de Kono. No pudo terminar la frase. Naruto, que ya lo estaba esperando, no mostró ni un ápice de sorpresa. Con un movimiento ultra rápido, le pegó un pergamino en el pecho. Sello supresor de chakra. Exclamó el rubio. El cuerpo del Sannin recién renacido se paralizó instantáneamente, sus vías de chakra bloqueadas por completo antes de que pudiera amasar un solo jutsu. Orochimaru levantó la vista, el terror puro inundando sus ojos de reptil al ver la fría mirada azul de Naruto y el destello rojo de la espada de Kushina descendiendo. Hasta nunca, escoria, susurró Naruto. El filo carmesí cortó el aire y atravesó el cuello de Orochimaru en un tajo limpio y perfecto. La cabeza de la serpiente cayó al suelo de la cueva con un golpe sordo, mientras su cuerpo sin vida se desplomaba. Naruto rápidamente sacó un pergamino de almacenamiento, selló la cabeza del traidor y quemó el resto del cuerpo con un jutsu de fuego básico. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia en la aldea de la hoja, Sasuke Uchiha se encontraba entrenando en el patio de su complejo cuando cayó de rodillas, gritando a todo pulmón. Llevó sus manos a su cuello, sintiendo como si le estuvieran marcando con hierro al rojo vivo. Segundos después, el dolor cesó y, al mirar su reflejo en el agua, el sello maldito había desaparecido para siempre. Lo mismo ocurrió con cada subordinado marcado en el continente. Cuando Anko despertó horas más tarde, se tocó el cuello. La piel estaba suave, libre de cicatrices y del yugo de su antiguo maestro. Miró a Naruto, quien limpiaba su espada tranquilamente, y no pudo evitar abrazarlo, llorando de alivio y gratitud. A partir de ese día, Anko Mitarashi se convirtió en una de las mejores y más leales amigas que Naruto tendría en la aldea. A la semana siguiente, Naruto visitó el mercado negro de intercambio de recompensas en las afueras del País del Fuego, usando una capa con capucha y una máscara ambú genérica. Dejó caer el pergamino en el mostrador del perturbador cobrador. Al verificar el contenido, los ojos del hombre se abrieron desmesuradamente. La cabeza de Orochimaru de los Sannin, murmuró, tragando saliva. Son 100 millones de ryo. Naruto guardó los inmensos maletines de dinero en sus pergaminos de almacenamiento, asegurando su futuro financiero de por vida sin necesidad de tocar los fondos de su clan. De vuelta en Konoha, y habiendo pasado casi 6 meses desde la invasión, Naruto observó desde el monumento Hokage cómo la aldea florecía. Tsunade no solo había reconstruido las defensas, sino que había fortalecido las relaciones diplomáticas y mejorado el programa médico. No era una marioneta, era una verdadera líder. Naruto sonrió levemente. El viejo Hiruzen había acertado al final, y él no tenía nada de qué preocuparse respecto a su hogar. Era el momento de partir a su viaje de entrenamiento con Jiraiya para dominar al 100% su control elemental y preparar su cuerpo para usar más porcentaje de ki sin desgastarse.
Pero antes de dejar Konoha por casi 3 años, tenía que arreglar un par de asuntos pendientes importantes. Faltaban pocas horas para la partida oficial. Naruto sabía que 3 años fuera de la aldea era mucho tiempo, por lo que decidió usar su técnica más versátil para estar en varios lugares a la vez. Creó un par de clones de sombra, cada uno cargado con misiones específicas, mientras el original se dirigía a cumplir la despedida más difícil. Hinata caminaba por los jardines del recinto Hyuga, con la mirada baja y el corazón encogido. Sabía que Naruto se marcharía pronto de la aldea con Jiraiya-sama. La noticia de su ascenso a Chunin y su salida del equipo 7 ya era de conocimiento común en toda Konoha desde hace varios meses. «Hola, Hinata», escuchó una voz suave a sus espaldas. La Ojiovejada dio un respingo, girándose bruscamente. Al ver a Naruto de pie frente a ella, vistiendo su imponente ropa oscura y su chaleco táctico, su rostro se tiñó de un rojo carmesí brillante. «N Naruto-kun», exclamó, llevando sus manos a su pecho. El aire comenzó a faltarle y sus piernas temblaron, al borde del colapso y el desmayo como era costumbre. Antes de que sus ojos se pusieran en blanco, Naruto se movió con un parpadeo de velocidad. Colocó suavemente 2 dedos en la frente de la chica. Un pequeño destello azul se encendió y Hinata sintió una repentina oleada de paz que estabilizó su ritmo cardíaco. Sus ojos se enfocaron y el mareo desapareció por completo. «Te puse un sello calmante temporal», explicó Naruto con una sonrisa tranquila, retirando la mano. «Necesito quitarlo al final, pero ahora mismo requiero que estés completamente despierta y consciente, Hinata. Tenemos que hablar con total franqueza». Hinata, aún procesando la increíble calidez de su tacto, asintió tímidamente, escuchando con el alma en un hilo. «Sé cuáles son tus sentimientos hacia mí, Hinata. Lo sé desde que estábamos en la academia», soltó Naruto, directo y sin rodeos. La chica abrió los ojos de par en par. «También sé que tu padre y tu clan te prohibían acercarte a mí, que me veían como una amenaza. Y a pesar de todo eso, tú siempre me apoyaste desde la distancia, con tu silencio y tus buenos deseos. Te lo agradezco de corazón. Naruto-kun, susurró ella, las lágrimas asomando en sus ojos. «Escúchame», la interrumpió él con suavidad, pero con firmeza. «Quiero ser honesto contigo porque te respeto. Ahora mismo, no siento lo mismo por ti. Mi mente ha estado enfocada en sobrevivir, en hacerme fuerte y en entender el mundo. Pero no quiero que esto sea un final. Quiero que te hagas fuerte, Hinata. Quiero que demuestres esa misma valentía y esa voluntad de hierro que tuviste cuando peleaste contra Neji en las preliminares». Naruto dio un paso al frente, mirándola fijamente a los ojos. «Cuando vuelva en 3 años, quiero ver que estés lista para liderar el cambio que tanto necesita el clan Hyuga. Y para entonces, quiero que nos conozcamos de verdad, desde cero, para ver si finalmente puedo corresponder a tus sentimientos de la manera en que te lo mereces. ¿Aceptarías eso?». Hinata sintió que su corazón se llenaba de una determinación que jamás había experimentado. No había rechazo en sus palabras, sino una promesa de futuro. Se limpió una lágrima y asintió con firmeza. «¿Sí? Te lo prometo, Naruto-kun. Daré lo mejor de mí». «Me alegra escuchar eso», Naruto sonrió y metió la mano en su bolsillo, sacando un brazalete de metal oscuro de aspecto futurista. «Mi maestro Goku nos dio estos brazaletes de gravedad a Kurama y a mí. Usando un sello de duplicación Uzumaki que encontré, logré replicar varios. Este es para ti». Naruto le colocó el brazalete en la muñeca derecha. «Actualmente está configurado para aumentar la gravedad de tu propio cuerpo de forma gradual. Está diseñado para adaptarse al límite de lo que tus músculos puedan resistir, empujándote a romper tus límites físicos diarios. No te lo quites, te ayudará a llevar tu Hyuken a un nivel completamente nuevo». Hinata acarició el brazalete, sintiendo inmediatamente una ligera presión que ponía a prueba su postura. «Lo cuidaré con mi vida. Gracias, Naruto-kun. Te estaré esperando». Naruto deshizo el sello calmante de su frente con un toque, le dedicó una última mirada de orgullo y desapareció en un parpadeo de hojas, dejando a una Hinata renovada, lista para comerse el mundo. En una de las zonas de entrenamiento secundarias de la aldea, un clon de sombra de Naruto interceptó al autoproclamado equipo Konohamaru. Los 3 niños estaban sentados en el suelo, aburridos, hasta que vieron aparecer a su idolatrado jefe. «Jefe Naruto», gritó Konohamaru, poniéndose de pie de un salto. «Mira tu chaleco. De verdad eres un Chunin». Udon se limpió la nariz con emoción y Moegi aplaudió. «Es increíble, Naruto Niri-chan». El clon de Naruto se cruzó de brazos, adoptando una postura estricta pero paternal.
Escúchenme bien, mis 3 pequeños subordinados. Me voy a marchar de la aldea por 3 años en un viaje de entrenamiento muy importante. Los 3 niños bajaron los ánimos de golpe, luciendo tristes. ¿Se va, jefe? ¿Por tanto tiempo? Preguntó Konohamaru, decaído. Así es. Pero no los voy a dejar desamparados, dijo el clon, sacando 3 pergaminos de almacenamiento y liberando 3 conjuntos de pesas para tobillos y muñecas, junto con unos cuadernos. Si de verdad quieren ser unos ninjas excepcionales y alcanzarme algún día, tienen que comenzar a entrenar duro desde ya. Aquí tienen un régimen de entrenamiento físico y mental estricto que diseñé para ustedes. Los niños tomaron las pesas, notando que eran extrañamente ligeras. ¿Y estas pesas qué tienen de especial, jefe? Casi no pesan nada, comentó Udon. Eso es porque aún no las activan, explicó Naruto con una sonrisa astuta. Tienen un sello especial. Si les infunden, aunque sea una pizca de su chakra, se volverán increíblemente pesadas. Están ajustadas mediante el sello para que solo ejerzan el peso máximo que sus cuerpos infantiles puedan resistir sin romperse los huesos. Y cuando sus músculos se adapten, las pesas tirarán automáticamente de su chakra para aumentar el peso por sí solas. Konohamaru apretó los puños, inyectando una mínima cantidad de chakra en sus muñequeras. De inmediato, sus brazos cayeron hacia el suelo por el peso repentino, haciéndolo jadear. Vaya. Esto es genial. Tienen 3 años para completar ese cuaderno de entrenamiento, sentenció el clon de Naruto. Cuando vuelva, espero ver a 3 ninjas formidables, no a unos niños llorones. ¿Entendido? Sí, jefe. Gritaron los 3 al unísono, saludando militarmente con una nueva llama de determinación en sus ojos. En otra sección de los campos de entrenamiento forestales, un segundo clon de sombra observaba un trío muy particular. Rock Lee, completamente curado de sus heridas gracias a la milagrosa intervención médica de Tsunade, lanzaba patadas al aire con una velocidad impresionante, mientras Midway lo vitoreaba con lágrimas de juventud en los ojos. A unos metros, Neji Hyuga meditaba en silencio bajo la sombra de un árbol. El clon de Naruto saltó desde las ramas, aterrizando suavemente en medio de ellos. «Hola a todos. Naruto», exclamó Lee, deteniendo su entrenamiento y mostrando su típica sonrisa con el pulgar arriba. «Mira. Tsunade-sama me curó por completo. Mi juventud está ardiendo de nuevo. Es excelente verte de pie, Lee», dijo el clon, sonriendo. Luego, miró hacia Neji, quien se había puesto de pie con una expresión mucho más serena que en el pasado. «Neji, sé que ya no eres el mismo de antes. He visto cómo intentas cambiar y corregir tus errores con la rama secundaria y con tu familia». Neji asintió levemente, con respeto. «Tu pelea conmigo me abrió los ojos, Naruto. El destino no está escrito. Me alegra oírlo. Por eso mismo, necesito pedirte un favor. Hinata va a necesitar mucha ayuda y apoyo para poder cambiar las tradiciones podridas del clan Hyuga desde adentro. Va a ser una tarea dura para ella. Toma esto». Naruto le lanzó un brazalete de gravedad idéntico al de Hinata. Neji lo atrapó en el aire, confundido. Es un brazalete de gravedad avanzado. Te ayudará a fortalecer tu cuerpo más allá de tus límites actuales, se ajusta automáticamente, solo debes ponértelo. Ahora, ve a ver a tu prima al recinto. Ha de estar bastante triste y abrumada por mi partida, y necesita saber que su hermano mayor está ahí para apoyarla. Neji observó el dispositivo, asimiló las palabras del rubio y una pequeña pero genuina sonrisa apareció en su rostro. Entendido. Gracias, Naruto. Cumpliré con mi parte. Sin perder tiempo, el genio Hyuga se retiró a paso veloz hacia el complejo de su clan. El clon de Naruto se giró entonces hacia Gui y Lee, quienes observaban todo con suma curiosidad. No se pongan celosos, para ustedes dos también tengo guardados unos brazaletes de gravedad, dijo el clon con una risa. Sin embargo, eso se los daré después. Mi original me dejó con una inmensa cantidad de energía para que me quede oculto en la aldea por al menos un año y les enseñe algo mucho más grande primero. Gui alzó una ceja, intrigado por el tono serio de Naruto. ¿Algo más grande, Naruto? ¿De qué se trata este misterio juvenil? Ustedes dos son las personas que más duro trabajan en toda esta aldea, explicó Naruto, mirando especialmente a Lee. Y quiero ayudarlos a ser los mejores. Sé lo difícil que es para ti, Lee, el no poder usar ninjutsu o genjutsu, el sentirte diferente o limitado por las reglas tradicionales de los ninjas. Por eso, les voy a enseñar a usar un sistema de energía diferente. Les voy a enseñar el ki.
Repitieron Wu y Lee al mismo tiempo, completamente desconcertados. Es la energía vital pura, la fuerza que reside en el interior de cada ser vivo, separada de la red de chakra ninja, reveló el clon, elevando una minúscula fracción invisible de su fuerza que hizo que las hojas del suelo salieran volando por la pura presión física. No requiere sellos de manos, solo voluntad, control físico y un espíritu inquebrantable. Con esto, Lee, tu falta de chakra no importará en absoluto. Lee sintió que las lágrimas desbordaban de sus ojos ante la tremenda oportunidad que se le presentaba. Un poder que se adaptaba perfectamente a su estilo de vida. Pero hay dos condiciones estrictas, advirtió Naruto, cruzándose de brazos. Primero, esto es un secreto absoluto. No pueden contarle a nadie, ni siquiera a la Hokage. Y segundo, nadie puede saber que yo me estoy quedando escondido aquí temporalmente para entrenarlos mientras mi original ya va camino al viaje. ¿Aceptan? Migue abrazó a Lee, ambos llorando a cascadas con los rostros iluminados por el sol de la tarde. Por supuesto que aceptamos, Naruto. Esto es el epítome de la juventud y el compañerismo. Mantendremos el secreto hasta la tumba. Muchas gracias, Naruto-kun. Daré mi 1000% en este entrenamiento. Gritó Lee, haciendo una reverencia profunda. El clon de Naruto sonrió ampliamente, complacido. Sabía que compartir las enseñanzas de la escuela de la tortuga de Wu y Lee causaría un impacto masivo a todos en la aldea. Al atardecer del mismo día, las grandes puertas de Konoha presenciaron la reunión final. Tsunade estaba de pie en la salida, con los brazos cruzados y observando al grupo que estaba a punto de marchar. A un mes de haber asumido el cargo de Hokage, Tsunade ya había tenido su respectivo encuentro formal con Kurama en su forma humana. El ex Bihur se había presentado formalmente en su oficina para dejar claros los términos de su total alianza con Naruto, una demostración de poder e intelecto que terminó de convencer a la Senju de que el mundo estaba cambiando a pasos agigantados. Jiraiya se acomodó su gigantesco pergamino en la espalda, sonriendo de lado. Bueno, Tsunade. Nos vemos en 3 años. Espero un gran recibimiento a mi regreso, dejó Jiraiya con una sonrisa pervertida. Cállate, Jiraiya, replicó ella, con una vena palpitando en su cabeza. Asegúrate de traer al chico de vuelta en una sola pieza. ¿Y tú? Tsunade clavó su mirada en Naruto. Naruto, con su capa ondeando levemente y flanqueado por Kurama, le dedicó una mirada calmada y un firme asentimiento con la cabeza. Haga un buen trabajo, Quinta. No me haga regresar antes de tiempo. Kurama soltó un bufido divertido. Intenta que los ancianos no te saquen canas verdes, mujer. Vámonos, chico. Con la autorización oficial de la Hokage, los tres se dieron la vuelta y, en un estallido de velocidad que levantó una cortina de polvo, desaparecieron internándose en el espeso bosque que rodeaba el país del fuego. El viaje de entrenamiento de 3 años había comenzado oficialmente. Un viaje en el que Naruto Uzumaki, Kurama y Jiraiya expandirían sus horizontes.